Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, escribió una frase que parece hecha a la medida para describir el corazón de Attack on Titan: el hombre está condenado a ser libre. Casi todos vemos a Eren Yeager como un esclavo del destino, una simple víctima de recuerdos futuros que no podía cambiar, básicamente un títere en una obra cósmica que él no escribió. Pero ¿y si la verdad fuera mucho más perturbadora? ¿Y si cada masacre, cada vida perdida y cada paso hacia el retumbar no fue culpa de un camino ya escrito, sino el resultado de su propia y aplastante elección? Este es el secreto filosófico de Eren. Su verdadera batalla no fue contra los titanes, ni contra el odio del mundo. Su verdadera guerra fue contra la verdad insoportable, de que siempre fue libre. En cada paso que dio hacia el infierno, la responsabilidad de todo era suya y solo suya. Para entender esta tragedia, tenemos que volver al principio, al sueño, al comienzo de la serie. La idea de libertad para Eren es bastante simple, casi infantil. Es un deseo que le nace de las entrañas de la claustrofobia de vivir encerrado. Ser libre era ver el mar. Ser libre era dejar de ser ganado en un corral. Su enemigo era claro y gigantesco: los titanes que le quitaron su hogar y a su madre. En esta etapa, Eren representa un deseo que todos entendemos. ¿Quién no querría romper sus propias cadenas? Su rabia es pura y su objetivo noble. Lucha por sobrevivir, por vengarse, pero sobre todo por la promesa de un mundo sin muros, un horizonte infinito donde él y sus amigos por fin puedan vivir sin miedo. Para él, la libertad era algo externo, algo que le habían quitado y que tenía que recuperar a la fuerza. Pensaba que si lograba eliminar la amenaza de fuera, la libertad sería la recompensa automáticamente. Su famoso mantra, Tatakae, Tatakae, que significa pelea, es un grito de guerra contra esa opresión física. Lo que ni él ni nosotros imaginábamos era que los muros más fuertes no estaban hechos de piedra, sino de algo mucho más complejo e imposible de derribar: la propia condición humana. La libertad que él tanto buscaba no era algo que pudiera ganar en un campo de batalla, porque en un sentido mucho más profundo y aterrador, él ya la tenía. El verdadero punto de quiebre no es una batalla, sino un momento de claridad aterradora. Cuando Eren besa la mano de Historia, no solo ve pedazos del futuro, es arrojado de cabeza al abismo del existencialismo de Sartre. Y es justo aquí donde la historia deja de ser una simple lucha del bien contra el mal para convertirse en una tragedia filosófica. Sartre decía que estamos condenados a ser libres. ¿Y eso qué significa? Significa que, a diferencia de una silla que se crea con el propósito de sentarse, los humanos nacemos sin un propósito fijo. Primero existimos, aparecemos en el mundo, y solo después nos definimos con nuestras acciones. No hay un plan de Dios, ni un destino escrito, ni una naturaleza humana a la que podamos culpar por lo que hacemos. Estamos solos y sin excusas, y esa libertad no es un regalo, es una condena, porque nos hace 100% responsables de todo lo que somos y hacemos. Cuando Eren ve el futuro, la interpretación más fácil es pensar que se convirtió en un esclavo de ese conocimiento, forzado a seguir un guión. Pero la visión de Sartre nos ofrece una lectura mucho más devastadora. Eren no vio un futuro inevitable, vio las consecuencias de sus propias decisiones, y solo él las iba a tomar libremente. Vio el final del camino, y en cada cruce eligió conscientemente seguir por esa misma ruta. El futuro no lo empujó, el camino lo creó él, paso a paso, decisión a decisión. La tragedia no es que su futuro estuviera escrito, es que él mismo se convirtió en el autor de su propio apocalipsis. Viendo las cosas con este lente filosófico, las acciones más oscuras de Eren cobran un significado totalmente nuevo. Ya no son los actos de un títere, sino las decisiones de un hombre aplastado por el peso de su propia libertad. Pensemos en su charla con Falco en Marley, justo antes del ataque. Eren dice que él y Reiner son iguales, que ambos fueron empujados por las circunstancias, pero la frase lo delata: yo seguí avanzando. Eso no es admitir que estaba predestinado, es confesar que esa fue su elección una y otra vez, en cada momento de duda, en cada instante de error. Él volvía a elegir avanzar hacia el retumbar. No dijo el destino me obligó, dijo yo seguí avanzando. Está asumiendo su responsabilidad. El momento que mejor demuestra esto, y quizás el más desgarrador, es cuando se derrumba frente a Ramsay, el niño refugiado, que él sabe que va a asesinar. Sus lágrimas no son las de alguien que lamenta un futuro que no puede cambiar, son de angustia existencial. Es el dolor de un hombre que se enfrenta a la horrible realidad de su propia libertad. Sabe que podría parar, sabe que podría elegir otro camino, pero también sabe que no lo va a hacer. Antepone a sus seres queridos y por tanto elige la masacre. El peso de esa elección lo quiebra por dentro. Su sufrimiento no viene de la falta de opciones, sino de saber perfectamente que, entre todas las opciones posibles, él escoge
la más monstruosa. Y ya para rematar, su confesión a Armin lo deja sin ninguna excusa. Cuando Armin le pregunta por qué lo hizo, por qué hizo el retumbar, Eren no habla del destino ni de un plan para salvar a su gente. Su respuesta es tan honesta como brutal, y es puro Sartre. No lo sabe, pero era algo que tenía que hacer, algo que quería hacer. Admite que todo empezó por la decepción de ver que el mundo no era como su libro de fantasía y que eso lo llevó a querer borrarlo todo. Al final, se quita todas las máscaras y se queda solo con su elección, llamándose a sí mismo un idiota que recibió demasiado poder. No hay destino, no hay profecía, solo un deseo, una elección y una consecuencia. Hay una frase que se repite mucho sobre el Eren del final, que se convirtió en un esclavo de la libertad, y por más raro que suene, es verdad, pero no como la gente lo cree. Eren no era un esclavo del destino, era esclavo de su propio concepto de libertad. Para los existencialistas, la libertad absoluta no existe, porque siempre estamos en una situación, estamos condicionados por nuestro cuerpo, nuestro pasado, la gente a nuestro alrededor. La verdadera libertad no es hacer lo que te dé la gana sin consecuencia, sino elegir quién quieres ser dentro de esta situación limitada y hacerte responsable de ello, de todas tus acciones. El error fatal de Eren fue perseguir esa idea infantil y absoluta de la libertad, un mundo donde nadie puede oponerse a su voluntad, y para conseguir esa libertad para él y para su gente, eligió un camino que lo encadenó por completo. Cada paso que daba para liberar a Paradise lo ataba más, y más a la necesidad de cometer un genocidio. Cada mentira, cada traición y cada acto de violencia eran eslabones de una cadena que él mismo estaba forjando. Se convirtió en un esclavo no porque algo externo lo obligara, sino porque su propia elección fue tan radical que lo aprisionó, eligió un objetivo tan absoluto que borró cualquier otra posibilidad. En su búsqueda de una libertad sin límites, se quitó a sí mismo la libertad de elegir la paz, el perdón o simplemente parar. Se condenó a tener una sola función, convirtiéndose en esclavo de esa misma libertad que tanto idolatraba. El viaje de Eren es una de las exploraciones más brutales y profundas sobre la libertad que se han escrito en la ficción moderna, y si lo vemos a través de los ojos de Sartre, su tragedia se vuelve aún más grande. Esta no es la historia de un héroe que se vuelve villano por las circunstancias, tampoco es la historia de un hombre predestinado a destruirlo todo. Es la historia de un ser humano condenado a ser libre, que mira de frente al abismo de posibilidades y acaba eligiendo la peor de todas. Eren no es un monstruo por destino, sino por elección, y su historia no es solo una advertencia sobre el odio y la guerra, sino también sobre algo mucho más íntimo y personal, la carga insoportable de ser libres y la responsabilidad total que eso significa. El verdadero poder de Attack on Titan no está en sus titanes ni en sus peleas, sino en lo que nos lanza a la cara una pregunta fundamental, que sigue resonando mucho después del final de la obra. Si estuvieras en su situación, si tuvieses sus capacidades, si tuvieses una libertad tan absoluta como él, ¿qué habrías elegido tú? Y es que yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que te deja la obra. Porque al final, yo no estoy negando ni aceptando la moralidad de Eren, porque al final es esa pregunta que te suelta la obra. ¿Tú estarías dispuesto a sacrificar el mundo por tus seres queridos? ¿O sacrificarías a tus seres queridos por el mundo? ¿Qué vale más, una persona conocida o 1000 extraños? Estas son muchas de las preguntas que nos deja, pero no las contestaré y ni lo trataré de hacer porque yo creo que es algo muy personal. Y aparte en este vídeo he tratado de centrarme más en el punto de la libertad de Eren, que me gustaría saber tu opinión, por supuesto, sobre qué opinas sobre Eren y la libertad, si estás de acuerdo conmigo, no. Y si has llegado hasta aquí, por supuesto, un like y un sub me ayuda muchísimo. Y venga, hasta la próxima. Adiós.